Las tablas dinámicas le permiten resumir y reorganizar sus datos de forma dinámica, pero no se puede resumir simplemente cualquier conjunto de datos. En la mayoría de los casos, la información necesita ser presentada como una lista de datos. Entonces, ¿qué quiero decir con lista de datos? Bueno, lo que quiero decir es que los datos de origen debe ser presentado como una tabla con encabezados de columna y sin datos superfluos en torno a la tabla. Así es como tengo estos datos establecidos aquí, en mi libro PrepData. Tengo columnas de datos: año, trimestre, mes, compañía y los ingresos, y en cada fila de la tabla se representa un punto de datos en particular. Por ejemplo, si yo quiero averiguar el total de ingresos por ventas de la empresa 1 en enero de 2011, solo debo mirar aquí en esta fila, veo a 2011. Los datos fueron en el primer trimestre, que es lo correcto. El mes de enero, la compañía empresa 1 y el ingreso fue de 72.000. Todo lo que tengo que hacer es crear una lista de datos que tenga una medida individual para cada elemento que quiero representar en la tabla dinámica. Es absolutamente vital que usted tenga toda la información para cada fila: el año, en este caso, el mes, la empresa y los ingresos. Excel podría todavía crear una tabla dinámica si tiene celdas en blanco dentro de los datos de la lista. No obstante, simplemente no sabrá cómo reorganizar los datos cuando utilice la tabla de manera dinámica. Digamos, por ejemplo, que usted no tiene ningún nombre de mes, en este caso en el mes de diciembre, entonces no hay forma en que Excel pueda asignarle al mes de diciembre ningún valor y solo lo pondría en un grupo separado con celdas en blanco. Eso no le da ninguna información útil. Así que asegúrese de que todos los datos estén llenos en la lista de datos. Esta es una lista de los datos, y la razón por la que le muestro la lista de datos básico, es porque en Excel 2007, hay un nuevo concepto que se llama tabla de Excel. Una tabla de Excel es una herramienta mucho más potente y versátil, especialmente cuando se trata de crear tablas dinámicas. Le voy a mostrar por qué este es el caso, dentro de algunos momentos. Pero en primer lugar, le voy a mostrar cómo crear una tabla de Excel en Excel 2007. Para hacer esto, usted tiene sus datos en forma de lista. Se hace clic en cualquier celda dentro de la lista de datos. A continuación, en la ficha inicio de la cinta en el grupo estilos. Puede hacer clic en dar formato como tabla, y solo voy a seleccionar el estilo más básico aquí. Seleccionemos el estilo número 1. En el formato cuadro de diálogo tabla, Excel le preguntará dónde están los datos para la tabla. Se selecciona el grupo activo de forma automática, a través de A1 hasta E49 en este caso, lo cual es correcto, y mi tabla tiene encabezados. Estos son el año, trimestre, mes, compañía y los ingresos. Ahora puede hacer clic en aceptar y Excel crea la tabla. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las ventajas de crear una tabla de Excel? Bueno, para empezar, Excel, al crear una tabla dinámica, se refiere a la tabla en su totalidad, en oposición a la lista de datos. Si utiliza una lista de datos como fuente de una tabla dinámica, Excel dice: bueno, los datos comienzan en la celda 1 y se van a extender hasta 49, en este caso. El problema es que si se desea actualizar el origen de datos, cuando se trabaja a partir de una lista de datos, es necesario dejar que Excel sepa que usted ha actualizado los datos fuente. Al agregar filas a la misma o restando las filas de la misma, y Excel no puede detectar esto de forma automática. Si se utiliza una tabla de Excel como fuente de datos para la tabla dinámica, Excel puede decir: me estoy refiriendo a los datos de la tabla denominada tabla 1. Independientemente del número de filas que contiene, y la forma en que lo cambie, ya sea por adición o sustracción de filas, Excel sabe que solo quiere utilizar los datos de la tabla 1. Aprovecho para mostrarle otras opciones de una tabla de Excel. Algo que puede hacer es filtrar los datos en una tabla. Digamos, por ejemplo, si yo quiero ver solo los resultados de enero, puedo hacer clic en esta flecha de filtro aquí en la parte superior de la columna de mes, desactive seleccionar todo, seleccione la casilla de enero, haga clic en aceptar, y eso limita los datos, por lo que solo los resultados de enero van a aparecer.
De la misma manera, si desea eliminar el filtro, puedo borrar el filtro de mes de nuevo haciendo clic en la flecha del filtro, y luego hacer clic en este elemento del menú, y todos los datos vuelven a reaparecer. Otra gran ventaja acerca de una tabla de Excel es la fila de totales. La fila totales aparece en la parte inferior. Yo no lo tengo activado, pero si hago clic en cualquier celda de la tabla de Excel y luego en la ficha de diseño contextual, en opciones de estilo de tabla, puedo hacer clic en la fila total, y Excel proporciona un resumen de la información en la tabla de Excel. En este caso, me da un resumen de los valores de la columna de ingresos, y me demuestra la sumatoria. Eso es lo que el valor medio de 109 significa. Y eso es un elemento de la fórmula subtotal. Puedo cambiar la operación de resumen en la fila total. Digamos, por ejemplo, si yo quiero averiguar el promedio, puedo hacer clic en promedio, y se obtiene el valor medio de la columna, pero en este caso yo quiero suma, así que voy a cambiar de nuevo. Una vez que tenga los datos de origen preparados en una lista de datos, usted está listo para crear una tabla dinámica. Gracias por su atención.